Hoy le contaremos una historia cargada de mucho amor, pero también servirá de inspiración para quienes quieran iniciar su propio negocio. Los protagonistas son Catalina, Cori e Isidro Laime, quienes llevan 40 años casados y más de 3 décadas con un emprendimiento dedicado a la producción de tulmas. Isidro, acá trabajo una Hasta ahora, con este trabajo bien vivimos. Desde que nos vinimos del campo no hemos sufrido. A ti y a mí, Dios nos ha bendecido. Papito lindo, Isidro, mi amor. Sí, evidentemente, Juntos estamos 40 años casados. Desde solteros no nos hemos separado. Y seguimos con nuestro trabajo de tulmas y seguimos caminando juntos. La marca Tulmas Catita se gestó cuando Catalina apenas era una niña y aprendió a tejer estas prendas. Dejó su natal Escoma en la provincia Camacho del departamento de La Paz y llegó a la urbe paceña hace aproximadamente 33 años, sin imaginar que sería una emprendedora exitosa. Cuando he venido de campo, ¿no, hermano? Sabía siempre, de 12 años he aprendido de este emprendimiento, ¿no ve? No hacía así finitas, así. Ahora ya he aprendido más. Ya soy profesional, tolimera soy ya, hermano. Así es, ahora es una experta en elaborar esas prendas que sujetan las trenzas de las mujeres de pollera y las hacen ver más hermosas. Pero sigamos con su historia de amor, pues conoció a su socio y esposo cuando ella aún era una adolescente y él terminaba el servicio militar. Él estaba en cuartel, después de cuartel yo será festejar a él, de ahí hemos conocido. Y al iniciar su hogar tenían que vivir de algo. Inicialmente Catalina se dedicaba a la elaboración de tulmas, mientras que su esposo tenía otros oficios. Cuando era joven, le trabajaba en las minas. Después de albañil, todo el trabajo ese yo. Ahora como ya soy de edad de 61, por eso ya intenté trabajar con ella, ya aprendí a trabajar. Así es, al quedarse sin una fuente de trabajo, Catalina pensó en darle una oportunidad laboral. Ahorita soy orgullo de lo que está haciendo mi esposo, todo ya sabe. Ahora sus tulmas son requeridas, pues están elaboradas de la mejor lana de guanaco, alpaca y vicuña. Ahora además se vesten las señoritas de pollera, se cambian. Más le gustan tulmas de pollera, por eso hago con más cariño, yo hago. Y Tulmas Catita también está en las redes sociales, pues Catalina es una activa internauta. Yo soy orgullo caseras, mis seguidores tiktokeras también, del TikTok también mis seguidores, gracias. Por ser un ejemplo no solo de familia, sino también de cómo se debe emprender, la Reda TV destaca la historia de vida de Catalina e Isidro. Dios te bendiga, eres un ejemplo para los jóvenes que vienen por detrás y quieren emprender. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias, hermano, gracias por visitarme a TV. Aquí en este hogar hay mucho amor, mucho cariño. Los dos trabajamos, no nos separamos ni día ni noche, así trabajamos. Ese bonito trabajo es eterno para nosotros.